comentar todos estos testimonios, esta obra que el Señor está haciendo en todas partes. Está usando a nuestros amados pastores allá en Estados Unidos, como se está moviendo, en especial en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros, porque es que el Señor está trabajando permanentemente, día a día, cada momento está trabajando en nuestras vidas. Pero yo decía, bueno, ¿será que esto que yo he sentido compartir, que me ha tocado mucho en mi espíritu, será que no era el día apropiado para este tema? Pero ahora que Javi comparte este último capítulo, versículo de Malaquías, donde habla y dice, envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Dije, Señor, me estás confirmando, Señor. Porque es que como decía también, el ministerio de nuestro Señor Jesús no ha terminado, ¿sí? Nosotros hemos conocido un ministerio de Él, donde lo hemos conocido a través de su muerte, del perdón, de su resurrección, ¿sí? Hemos conocido todas estas facetas y Él ha trabajado y está trabajando en nuestros corazones. Pero hay algo más y es que nosotros no lo hemos visto aún en otra faceta que nosotros tenemos que conocer. Debemos conocerla porque la misma palabra dice que su pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿sí? Y el conocer estas facetas de nuestro Señor y esto que falta aún por suceder es fundamental para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el conocerlo nos va a levantar, nos va a motivar, nos va a traer esa motivación para seguir adelante, porque llegan tiempos a veces tan difíciles que nosotros tratamos como de caer, como de desanimarnos, como que nos dejamos influenciar por lo que estamos viendo en el mundo, ¿sí? Entonces ahora, por ejemplo, que hemos visto, hemos entrado en yo siento que nosotros como Iglesia del Señor hemos entrado en un nuevo Kairos que siento que arrancó con el inicio de la pandemia. ¿Por qué con el inicio de la pandemia? Porque con el inicio de la pandemia nosotros entramos en un tiempo y todo el mundo entró en un tiempo de absoluta quietud, ¿sí? Pero nosotros, su iglesia, nosotros, sus hijos, fuimos los que estuvimos allí apercibidos, tratando de entender qué había en el corazón de papá, tratando de entender qué estaba haciendo, qué está haciendo él. Y precisamente lo que pudimos entender es que en este tiempo él ha querido obrar es en su iglesia, porque ahora como lo vemos, a pesar de todo lo que hemos vivido, de esta mortandad, porque ha sido grande, la gente ha seguido su vida como si nada, su vida cotidiana, ya ha pasado, ya volvieron la vida volvió a ser la misma, ¿sí? Hubo un tiempo donde la gente sentía temor, inclusive hubo unos hermanos de nuestra iglesia que en ese tiempo llegaron otra vez a la iglesia, pero era como un temor por lo que podía suceder, por lo que les podía ocurrir, pero no realmente llegaron con esa verdadera motivación que era decir, Señor, sí, veo que tú estás obrando, veo que tú estás y que tú estás empezando y estamos entrando en un nuevo tiempo, en una nueva dimensión para nosotros. Porque a partir de allí han venido grandes cambios y si nosotros lo miramos, ha venido ocurriendo de una manera acelerada al mundo. Miren que ahora vemos que la pandemia pues está siendo un poco controlada con este tema de la vacunación, que ha bajado la mortandad, pero vemos cómo se está levantando otras cosas, como por ejemplo que gran parte de la tierra se está quemando, gran parte de la tierra se está inundando, la gran parte de la guerra ya está, del mundo ya está en guerras, ¿sí? Entonces, se está levantando todo esto de lo que habló el Señor en Mateo 24, cuando le dijeron, Señor, ¿cómo serán los últimos tiempos? ¿Cómo conoceremos las señales de los tiempos del fin? Entonces Él nos dio unas señales allí en Mateo, de las cuales acabo de mencionar, y Él dice, pero miren que todavía no es el fin, ¿sí? Son señales.
son señales, pero se están cumpliendo de una manera gigantesca. Es una forma acelerada como lo estamos viendo. Estamos viendo, como por ejemplo ahora lo que está ocurriendo allá en el Medio Oriente con los talibanes. Estamos viendo cómo la iglesia está siendo tan perseguida, ¿sí? Cómo la iglesia en estos momentos está siendo sacrificada. Están los mártires dando su vida por predicar el mensaje, por llevar el mensaje y el evangelio de la salvación. Entonces, pero ¿qué quiero como una introducción al tema que el Señor me ha llevado y me ha motivado a que hoy miremos? Es que nosotros estamos en un tiempo de preparación. La iglesia ha entrado en un tiempo en que nos estamos preparando para lo que se viene, ¿sí? Y esa preparación debemos hacerla con el conocimiento, un conocimiento de su palabra, un conocimiento de su espíritu, un conocimiento de su persona, un conocimiento de vivir día a día en su presencia, buscando su voluntad, como nos enseñaba ahora el pastor en el ayuno, ¿sí? Porque muchas veces todos tenemos necesidades muy grandes, ¿sí? Los unos tenemos necesidad de salud, de otros de provisión, otros de toma de decisiones, otras emocionales, pero ante todo, esas decisiones que nosotros tomemos deben ser guiadas por la voluntad de nuestro amado Señor. ¿Qué quiere Él? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué propósito tiene Él, aún a través de esas circunstancias tan dolorosas en nuestras vidas? Porque no es que no vengan, pero miren, amados, el Señor siempre tiene un propósito con cada circunstancia. Es que nosotros día a día le pidamos, Señor, ¿qué quieres hacer tú con esto? ¿Tú qué me quieres mostrar? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres sacar de mi vida? ¿Qué quieres sacar de mi corazón? Es buscar ese propósito. Entonces, amados, empecemos por la palabra. Vamos a primera de Juan 3:23, primera de Juan 3, del 2 al 3, ¿sí? Primera de Juan 3, del 2 al 3. Dice así, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra, amados? Que nosotros en estos momentos, si miramos los tiempos proféticos y miramos el evento profético que está por suceder, el siguiente evento profético, nosotros, yo creo que todos tenemos claro que el siguiente evento profético va a ser el rapto de la iglesia. ¿Mm? Ese va a ser el próximo evento. Luego de ese evento, ¿qué se viene? Va a venir el tribunal de Cristo y luego van a venir las bodas del Cordero, ¿sí? Pero ¿para qué nosotros debemos conocer estos temas? Porque nosotros debemos tener un conocimiento. Es para esto, para que, como tenemos nuestra esperanza puesta en que Él vendrá, ¿sí? Porque aún no lo hemos conocido en su gloria. Lo hemos conocido a Él crucificado, resucitado, lo hemos conocido en etapas de nuestra vida donde Él ha venido a perdonarnos, donde ha venido a limpiarnos, a purificarnos, ¿sí? Ha venido a santificarnos. Todos estamos en un proceso. Después de que le conocemos a Él, entramos en un proceso de santificación en el que el Espíritu Santo empieza a obrar. Pero aún no lo hemos conocido en esa etapa de su gloria, que es la que nos habla el libro de Apocalipsis, donde conoceremos su gloria, su majestad, ¿sí? Donde podremos verle a Él, como dice allí, tal como es Él.
y así podremos nosotros conocerle, ¿sí? Pero esa es nuestra esperanza, poder verle, poderle conocer. ¿Cómo empezará? Con el rapto de la iglesia. Pero hoy no, hoy el tema no es el rapto de la iglesia, porque yo creo que, bueno, creo que ya todos o la mayoría lo tenemos claro, de que el Señor viene por su iglesia. ¿En qué momento viene? No lo sabemos. El Señor puede venir en cualquier momento, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero debemos estar preparados para ese acontecimiento, para cuando Él venga. Sabemos que Él viene en las nubes, que no habrá ninguna manifestación. Cuando nosotros en la Biblia hablemos de las manifestaciones, cuando Él viene va a ser de su segunda venida, ya cuando Él viene al juicio, ¿sí? Al juicio, pero no de nosotros, porque Él antes va a venir por nosotros. En este tiempo del rapto de la iglesia, y dice que los que estemos vivos seremos levantados y los que durmieron en Él, no los que murieron, durmieron en Él, en Cristo, van a ser levantados primero y luego nos iremos con Él. Nos iremos con Él a su presencia, ¿sí? Esa parte es muy importante tenerla clara, porque nosotros los que, si de aquí a allá que venga el Señor ya hemos dormido, Él nos va a levantar y vamos a estar con Él en su presencia. Pero viene algo mucho más allá, viene algo más, vienen otras etapas de su gloria y el Señor hoy me ha puesto, ¿sí? O me ha mostrado o me ha llevado a estudiar un poco el tema de las bodas del Cordero, que para nosotros a veces como que pasamos por encima. Es más, es que la misma palabra, si ustedes buscan las bodas del Cordero, solamente lo encontramos en Apocalipsis, ¿sí? Solamente la encontramos en Apocalipsis 19 y vamos allí, ¿sí? Apocalipsis 19, donde dice la palabra 19:6, amados. ¿Mm? Es maravilloso, a mí siempre me encanta cuando en Daniel 12 el Señor le dice, él le pregunta al Señor, bueno, yo no entiendo esto cómo es. El Señor le dice, no te preocupes, Daniel, esto queda encubierto hasta los tiempos del fin, ¿sí? Estos temas quedaban encubiertos. Daniel tuvo las visiones, pero él no logró entender qué iba a pasar, pero nosotros ya, estos temas ya han sido descubiertos, ya han sido revelados, ya nosotros hemos podido entender la visión que él tuvo, la visión de esa estatua de Nabucodonosor, de esa estatua de los imperios, en qué imperio estamos, en qué momento estamos. Por eso nosotros ya sabemos con ese estudio de que ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Ya estamos en la estatua de Nabucodonosor al final, ya cuando ya son los dedos y bueno, no quiero entrar a profundizar en eso. Pero vamos entonces a leer Apocalipsis 19:6. Dice así, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Sí? Allí ya vemos a un Dios que está reinando, ya está glorificado, ya Él ha sido resucitado, ya está en su gloria. Ya una vez que eso ocurre, viene algo muy importante. Entonces dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Sí? Entonces, amados, estas palabras son verdaderas. Esto va a ocurrir y nosotros vamos a estar en este evento. Por eso es tan importante también que lo conozcamos, porque nosotros vamos a estar allí presentes. Este evento nosotros lo vamos a vivir, ¿sí? Así cuando el Señor venga, estemos o hayamos dormido,
allí el Señor vamos a estar allí en este acontecimiento. Sabemos que nos sentaremos en esas fiestas, ¿sí? En esa fiesta de bodas y que participaremos de las bodas del Cordero. Nosotros vamos a estar allí presentes. Por eso es tan importante conocerle. Por eso es tan importante que profundicemos un poquito en este tema. Un poquito en este tema y para eso les quiero, empecemos por una promesa muy grande que está en Oseas 2:20. ¿Alguien me la quiere leer? Me disculpan, voy por un vasito de agua, ¿sí? Leer Oseas 2:20, amados. Yo lo tengo, Yami. Oseas 2:20 dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Mire, esa es una de las promesas más grandes que el Señor nos ha dejado. Él nos ha dejado tantas cosas maravillosas, pero allí está una promesa donde Él dice, y te desposaré conmigo. Él ha prometido que Él va a ser nuestro esposo, que nosotros, su iglesia, vamos a ser su esposa. Es una promesa. Y dice, y te desposaré en fidelidad, ¿sí? Y que lo conoceremos grandemente. Entonces, amados, para mí esta promesa es un baluarte muy grande en mi vida, un motivo de que cuando de pronto las cosas se pongan difíciles, Señor, tú has prometido que yo seré tu esposa, Señor. Tú lo has prometido y me desposarás y que tú en fidelidad, porque tú permaneces fiel y has prometido que permanecerás fiel por siempre. Entonces, miren, amado, ¿de qué trata este capítulo? Este capítulo de la cena de la boda del Cordero habla de una gran boda, habla de una gran fiesta, ¿sí? Habla de una gran fiesta donde, ¿dónde irá a ser esa fiesta? Va a ser en el cielo, no va a ser acá, ¿sí? Va a ser una fiesta celestial, donde nosotros, ¿quiénes iremos a participar allí? ¿Quiénes van a estar allí en esa cena? Va a estar nuestro amado Señor Jesús, nuestro Rey en gloria, que va a ser el esposo, ¿sí? ¿Y quién va a ser la novia? Nosotros, su iglesia, somos su novia, ¿sí? Vamos a estar allí. Va a haber otros invitados especiales. Hoy no vamos a profundizar en eso y también pues hay diferentes conceptos de parte de los teólogos. Ellos dicen que esos invitados especiales, según la palabra, según lo que dice, porque van a ser aquellos patriarcas del Antiguo Testamento, aquellos que redimidos también, pero que fueron antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el rapto de la iglesia va a ser para la iglesia en Cristo, ¿no? Sí, ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento todavía Cristo no había venido a hacer su obra, pero según los teólogos allí en este evento, cuando habla de los invitados especiales, puede referirse a todos aquellos patriarcas que van a estar allí como invitados especiales. Entonces allí posiblemente vamos a estar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Esther. O sea, va a ser maravilloso ese evento, ¿sí? Pero habrá algo muy importante y dice que no habrá votos. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo ese voto y ese compromiso con nosotros. Y nosotros, mire, cuando nosotros nos casamos en un matrimonio normal, siempre los novios se juran y dicen que hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Pero allí en esta cena de la boda del Cordero ya no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque el Señor ya murió por nosotros. El Señor ya nos dio vida, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más separación del novio y su novia. ¿No les parece eso maravilloso? A mí me parece eso como de cada día uno enamorarse más de él, como cada uno
buscar uno estar más apasionado por él, ¿sí? Entonces, ya vimos que quiénes asistirán y vamos a ver quién es el anfitrión, quién va a ser allí el foco de atención. El foco de atención va a ser nuestro amado Señor, Él. ¿Por qué? Porque Él fue, miren que en las bodas tradicionales, pues el foco de atención normalmente es esa novia que todo el mundo espera que llegue, el noviecito llega y se para allí en la puerta y después entra al altar, pero cuando la novia llega todo el mundo está a la expectativa, ¿no? Ah, de cuando se baja del carro, escogen el mejor carro, ese gran vestuario, esa novia se ha preparado para encontrarse con su amado, para ir a esa boda con su amado. Esa novia se ha puesto su mejor atuendo, esa novia se ha puesto, ha estado días acicalándose, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Las mujeres antes de la boda se metían, eran meses enteras en medio de unos rituales de especies aromáticas, de baños, para que cuando llegara ese esposo, ellas olieran a eso para él, estaban preparados. Así no. Entonces, en la boda tradicional, la novia se prepara, llega acicalada, ¿sí? Esa va a ser la iglesia. Así nosotros, como iglesia, debemos anhelar, acicalarnos para él, para ese gran novio. Pero resulta que en esta boda, allí el foco va a ser nuestro amado Señor, ¿sí? Él va a ser el principal, ahora no va a ser la novia, va a ser él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es el único digno de alabanza, él es el único digno de gloria, él es el único digno de honra. ¿Por qué? Porque él fue el que dio su vida por su novia y la preparó para ese momento. El Señor ha preparado esa novia para ese momento maravilloso. Entonces, amado, yo me voy emocionando. Yo no sé por qué a mí esto me ha emocionado, me ha parecido tan precioso de imaginarme el día que estemos allí. Pero debemos, porque es tan importante entender este tema, reflexionar. Nosotros debemos reflexionar en el significado de este tema. Yo estoy segura que si nosotros entendemos y reflexionamos el significado, nuestra vida va a cambiar, nuestra forma de pensar, nuestra visión de aquí en adelante va a cambiar totalmente, ¿sí? Bueno, amados, entonces sigamos allí. El rapto, ya ha pasado el rapto, ya ha pasado el tribunal de Cristo. Nosotros como iglesia no vamos a ir al juicio, sino que vamos a pasar por un tribunal de Cristo, ¿sí? Donde dice la palabra, tampoco vamos a profundizar ahora porque no hay tiempo, de que Él allí nos va a dar unas recompensas, y bueno, muchas veces decimos, bueno, y muchas veces diremos, bueno, yo aunque sea arrastradito que entre, no me importa, pero con tal que llegue allí, aunque sea que me toque en el último puesto, en la última filita, no me importan las recompensas, pero yo creo que sí, las recompensas, por lo menos yo pienso, a mí sí me gustaría tener recompensas. ¿Por qué? Porque eso mostraría lo que significó el Señor para mí, ¿sí? Si el Señor me da recompensas, que igual esas coronas, dice la palabra, que se las arrojaremos a sus pies, pero eso significará que yo llevé una vida donde quise agradarlo a Él, donde llevé una vida donde me esforcé por amarle, por buscar, por hacer todo aquello que a Él le agrada y para lo cual Él trae recompensas, que son las obras de los justos, dice la palabra, ¿sí? Entonces, ya cuando Él, llegaremos allí, pero antes para que podamos entender este evento también, me disculpan si voy tan rápido, eh, hay que entender, o mejor dicho, entender cómo era en el Antiguo Testamento,
cómo era en el pueblo judío, cómo eran las bodas, para que nosotros podamos captar más este tema. Y es cuando iba a haber una boda ya en el pueblo judío, ¿quiénes eran los que hacían el compromiso? Los que hacían el compromiso eran los padres, ¿sí? Eran los padres, ellos se reunían y ellos decidían qué hijo se casaba con cuál hija. Ellos eran los que escogían el novio y la novia. O sea que allá no era como ahora. Nosotros ahora primero nos enamoramos, nos conocemos y luego nos casamos. Allá era que antes se casaban y luego se enamoraban, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Mira, ya hay algo tan importante y es cómo los padres escogen ese novio y esa novia. Y nosotros aquí quiero que vamos entrando en el área espiritual, ¿sí? Y esos padres pagaban una dote a la familia de la novia. Pagaban una dote que a veces eran unos compromisos tan grandes que se veían casi imposibles de pagar. Entonces aquí podemos ver nosotros quién fue ese padre que nos escogió primeramente, ¿sí? Para ser la novia de su hijo, ¿sí? Y ese padre que pagó una dote por nosotros como iglesia. Ese padre fue el que pagó la dote. Nuestro Padre Celestial, ¿sí? Él fue el que decidió pagar esa dote a costa de un sacrificio muy grande, que fue el sacrificio de su propio hijo. Él pagó ese gran precio por nosotros. Nos compró a precio de sangre. Maravillosa la obra de nuestro Señor. ¿Cómo nos compró? ¿Cómo nos redimió? Allí se establece esa primera parte, ¿sí? Donde Jesús sacrificó su vida, ¿sí? Y luego resucitó. ¿Con qué objeto? Con el objeto de limpiarla, de redimirla, de purificarla, de hacerla apta, limpia, para luego ir a desposarse con ella. Este tiempo del desposamiento era tan importante. ¿Recuerdan cuando María y José? Recuerdan que pues cuando María resultó embarazada de un momento a otro, José ya estaba desposado con ella. Ya esa ceremonia de compromiso ya había ocurrido. Dice la palabra que como él era un hombre justo, él quería en secreto dejarla. Pero cuando llegó el ángel, ya le dijo a José qué había ocurrido, ¿cierto? ¿Cuál era, por qué María estaba en embarazo? Y le explicó todo el propósito del Señor. Pero miren, amados, en este tiempo en que es tan importante el desposarse. ¿Por qué? Porque es un tiempo que ya el Señor ha pagado por nosotros. Pagó el precio, nos redimió, nos limpió, nos purificó. ¿Sí? Es un tiempo de preparación, es la primera etapa del matrimonio, es la primera etapa de esa boda. Luego viene una segunda etapa, amados, que es maravillosa y eso a mí me maravilla porque es un tiempo donde dice que el novio, después de que hay ese pacto, ellos se daban como 2 años allí para prepararse, para probar la fidelidad del uno y del otro. Y dice que el novio se iba a construir en la casa de su padre unas habitaciones. Él iba a preparar esas habitaciones para su amada. Él iba y ustedes se imaginan ese novio recreándose, construyendo esas habitaciones, imaginándose la felicidad de su esposa cuando llegara allí. El Señor empezó a preparar y quiero que alguien me lea Juan 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3. Yo lo leo, pastora. Amén.
Dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Miren qué maravilloso. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Sí? Si creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor Jesús. Y está prometiendo allí, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Miren, amados, es tan maravilloso que el Señor en estos momentos está preparando un lugar para nosotros, una morada para nosotros. Es maravilloso. Él no se quedó con dar su vida. Él no se quedó con resucitar. Él no se quedó allí. Él se quedó, fue más allá. Es más allá donde Él va a preparar esa morada para nosotros. Dice, ¿y por qué? Porque Él dice, y vendré otra vez. Allí está prometiendo. Cuando Él venga en el rapto por nosotros, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo, ¿sí? Nosotros somos su cuerpo. Por eso Él ha prometido que vendrá y se tomará Él mismo. Pero ha prometido prepararnos ese lugar donde vivir. Allí es un lugar físico también, ¿sí? Es un lugar en el cielo donde Él está preparando morada para nosotros. Entonces, ya vamos en una segunda etapa. Es maravilloso, ¿sí? Es maravilloso, amados, saber que Él nos tiene en cuenta siempre y que a pesar de que creemos que se fue, que dejó su Espíritu Santo, que nos está ayudando, que nos está guiando a toda verdad, que nos está purificando, limpiando, Él allá está preparando para nosotros ese lugar. Es maravilloso, porque luego Él viene ya al encuentro con su novia. Él ya viene por su iglesia, ya viene en gloria, como lo hemos dicho. Ya no viene en su condición de cruz y de resurrección, sino de gloria, donde veremos su gloria. Amados, es maravilloso. Pero mire, la maravilla no termina allí. Les voy a decir por qué. Porque ha venido un tiempo de embellecimiento para la iglesia. Vamos a Efesios 5:27. ¿Cuál es uno de los anhelos de nuestro Señor? Efesios 5:27, una de las grandes obras de nuestro Señor. Si alguien me la quiere compartirla, quiere leerla. Amén, yo la tengo, Yami. Amén. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es, pero mire, que allí dice a fin de presentársela a sí mismo. ¿Por qué? Porque es que Él es el que ha hecho la obra, ¿sí? Estos días que nos reuníamos con los ancianos, yo les decía, a mí me parece tan maravilloso que el Señor lo ha hecho todo. Mire, Él nos llama, Él nos escoge, Él va y nos trae, Él muere por nosotros, Él da su vida, Él resucita, Él nos limpia, Él nos purifica, Él hace todo por nosotros, ¿sí? Nos da el querer como el hacer, porque es que nosotros a veces sabemos que tenemos que esforzarnos, dice la palabra, que seamos esforzados y valientes, pero también dice que Él es el que da el querer como el hacer, o sea que Él es el que nos esfuerza, Él es el que nos da todo, ¿sí? Y aquí dice para presentársela a sí mismo, eso es lo que Él anhela, una iglesia gloriosa, ¿sí? Que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él no puede casarse con una iglesia quicata, ¿sí? Él quiere casarse con una iglesia madura, una iglesia que ha crecido, una iglesia que ha madurado y está apasionada por Él, una iglesia dispuesta a dar su vida por Él, a sacrificarse por Él. Entonces, eso es lo que espera, una iglesia sin mancha y sin arruga. Maravilloso, o sea, Él completa su obra maravillosa. Y también, hay algo también que hay en el mismo, cuando leímos en Apocalipsis, ¿sí? En Apocalipsis dice, en el 8 dice, y a ella se le ha concedido, ¿qué se le ha concedido? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sí? Allí hay algo muy importante. Dice que son las acciones justas de los santos. Allí vemos, amados, la importancia que tienen nuestras obras. Porque nosotros a veces decimos, no, pero es que el Señor lo hace todo y lo estamos viendo. Y yo misma lo acabo de decir, ¿sí? Pero resulta que también Él dice que por sus obras los conoceréis, ¿sí? No tenemos que hacer nada para la salvación, porque no es por obra ni por nada que nosotros tengamos que hacer. Nuestra salvación es gratuita, es la obra de gracia de nuestro Señor. Pero allí habla de unas obras, ¿sí? Nosotros acá en la tierra entretejemos unas obras con las cuales allá nos vamos a vestir, ¿sí? Y si no, leamos Mateo 10:42. Si alguien me la quiere leer, Mateo 10:42, ¿qué dice? ¿Quién la tiene? Amén. Yo, Amén. Amén, amada. ¿Me puede repetir? cualquiera, Se me fue en internet. Mateo 10:42. y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea que el Señor, miren, lo que les hablaba ahora de las recompensas, ¿sí? Nosotros decimos, a nosotros no nos interesa, no, sí, son importantes. Y Él dice, y para Él son tan importantes, ¿cómo no van a ser importantes si Él mismo nos las ofrece? Si Él dice, miren, aquí les dejo a su disposición para que obtengan recompensas. Él nos quiere dar recompensas. Él quiere que nosotros nos las ganemos. Él quiere todo eso para nosotros. Es tanto su amor, su bondad. Es maravilloso. Entonces dice, para que ninguno pierda esa recompensa. Por eso allí habla de que seremos vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones de los justos. Las buenas acciones que nosotros hagamos también cuentan, ¿sí? Y con eso, con esas buenas acciones, estamos entretejiendo allá nuestro vestido lino, blanco y resplandeciente, que son nuestras buenas acciones. ¿Sí, amados? Vamos hasta ahora viendo esta obra gloriosa de nuestro Señor. Y algo muy importante, yo les dije qué significaba la palabra boda. La palabra boda significa una fiesta, un festejo donde hay comida y bebida. Va a haber un gran banquete, ¿sí? No es algo que nosotros nos vamos a imaginar como un banquete por allá vegetariano, no, va a ser un gran banquete con todas las de la ley ha prometido el Señor.
vamos a beber el vino, porque si también recuerdan cuando él tomó la cena con sus discípulos, él dijo, yo esto no lo este fruto de la vid no lo volveré a tomar hasta cuando esté con ustedes, hasta cuando nos encontremos, ha prometido. Entonces vamos a tener una gran fiesta donde vamos a tener, vino, para mí, qué gozo. Para los que me conocen saben que a mí el vino me encanta, me encanta. No porque tenga licor, ¿verdad? Si no tuviera licor me daría lo mismo, es que a mí me encanta el vino. Si a mí alguien me quiere poner feliz, que me brinden una copa de vino, es una delicia. Y yo me gozo. ¿Cómo ir a hacer allá ese mejor vino? Sí, cuando en la fiesta de Canadá dice que sirvió el mejor vino, ¿cuánto irá a ser ahora mucho mayor? ¿Sí? Y esa gran cena, donde ahora sí vamos a Lucas 12:37 también, ¿sí? Lucas 12:37. Algo maravilloso todavía, ¿sí? Algo maravilloso donde nosotros ¿quién me quiere leer este versículo tan precioso? Amén. Amén. ¿Cómo dice, hermanita? Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Maravilloso. Ahí sí como uno dice, hace moñona. Yo no sé, me perdonan esta expresión, pero para mí, ¿sí? Aunque allí hay algo muy importante. Mire lo importante que cuando Él venga, halle velando. El Señor espera que nosotros estemos velando, que estemos apercibidos, como esas vírgenes que estaban apercibidas, que no nos vaya a pasar como esas 5 que no estaban apercibidas y no tenían aquel combustible, ¿sí? El Señor quiere que nos halle, que estemos velando nosotros allí, pendientes de su venida, así como Él dice, bienaventurados los que anhelan mi regreso. Por eso Él dice que seremos bienaventurados los que anhelamos su venida. Los que anhelamos, porque si anhelamos su venida vamos a estar velando permanentemente, atentos, apercibidos en qué momento nuestro Señor va a venir, en qué momento va a venir por nosotros, ¿sí? Y dice que aquellos que estemos apercibidos, aquellos que estemos preparados allí, lo más hermoso, dice que se ceñirá, o sea, Él se pondrá su vestido de siervo. Y él mismo hará que nos sentemos en su mesa. Y él mismo nos servirá. Él mismo. ¿Sí? Por eso también, cuando hablo con su siervo y le digo, esto ahora usted no lo entiende. Cuando él pretende, que quería lavarle los pies, ¿se acuerdan? Quería lavarle los pies a Pedro y Pedro le dijo, no. Él le dijo, si no aceptas esto, no tendrás parte conmigo. ¿Sí? Porque el Señor sabía también que allá también nos iba a servir. Allá nos iba a servir nuestra mesa. Él iba a ser ese siervo que en cierta forma, miren, es una honra para su iglesia. Esto para nosotros parece inaudito, ¿sí? A nosotros nos parece como que de película, como que nos cuesta trabajo creerlo. Pero acabamos de leer en su misma palabra que dice que es verdad y que eso va a ocurrir, que nosotros vamos a vivir este tiempo con el Señor, que nosotros vamos a experimentar este tiempo de gozo. Por eso dice, gocémonos y alegrémonos, porque a su esposa se le ha concedido, a nosotras que somos su esposa, a nosotros como esposa, nos ha concedido el Señor esa maravilla de poder ir a nuestra propia boda, ¿sí? A nuestra propia boda, no como invitados, nosotros vamos como los novios
¿sí? Como la novia, como la novia de ese cordero que está esperándonos, como la novia de ese cordero que está preparando que su novia esté preparada, acicalada y enamorada de él, y esperándolo y velándolo. Así como cuando nosotros teníamos nuestros novios, que era esa ilusión a qué hora llegaba, a qué hora sonaba el teléfono, no queríamos separarnos a ninguna hora, se iba y a los 5 minutos estábamos otra vez al teléfono y no queríamos separarnos. Así, o sea, apasionados por él, por ese novio maravilloso, ¿sí? Entonces, amados, esta es como una reflexión a que nosotros, primero que todo, veamos la gracia de nuestro amado Señor, podamos dimensionar su gran amor, ese amor que Él ha dado por nosotros, ese amor maravilloso, ese amor que permanece y permanecerá por siempre, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, que nos amó y nos amará por siempre y allá estaremos gozándonos con Él. Esa es la gran reflexión para mí, es lo más importante y la enseñanza que me deja este pasaje, ¿sí? Pero lo otro también es que me motiva a vivir una vida de santidad, de pureza, me motiva a buscar cada día más santificarme, a querer cada día agradarle más, a querer cada día anhelarle más, a querer cada día ser mejor para Él, ¿sí? Que el conocer su palabra nos motive a eso, que nos dé hambre y sed de ese anhelo maravilloso. Eso quería compartirles, amado. Eso quería compartirles y espero que esta enseñanza en verdad transforme nuestras vidas, nuestra forma de ver las circunstancias que vienen, porque puede que lleguen cosas muy difíciles, la misma palabra lo dice, pero por eso el Señor nos deja su palabra, para levantarnos, para motivarnos, para saber que Él siempre estará con nosotros. Amén. Esa era la palabra, amada iglesia.